Iniciamos transmisión. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Un servidor, como siempre, dando unos temas que están a la vanguardia, que detonan cómo hemos venido enlazándolos uno a otro, siempre en temas juristas. Pero vamos a saber el día de hoy cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos desde que nacemos, desde que iniciamos con la vida a este lugar a donde tuvimos que llegar. Claro, yo siempre menciono algo bien importante y de verdad hablo con mucho respeto sobre la mujer, sobre las mamás, que son seres superiores, son seres que vienen de alguna divinidad, ya que son los únicos que pueden dar vida dentro de sí. Es algo que una máquina no puede hacer, es algo que un ser inanimado no podría dar, excepto la mujer. Y por lo tanto, mi total respeto, admiración y me sumo definitivamente Protección Preventiva. Este centro de capacitación se suma, como lo hemos manejado, al dolor que varias mujeres han sufrido y lo siguen sufriendo a través de la pérdida, levantón, desaparición, feminicidio de algunas de sus integrantes familiares. Protección Preventiva es muy respetuoso y siempre ha tocado los temas con mucho tacto, de verdad, sin afán de demeritar, de ofender, de hacer a un lado o de descalificar a alguien por que no ingresan o no entran al ámbito cultural, jurista, que ahora se requiere. Siempre Protección Preventiva ha dicho que este centro es para documentarnos, culturizarnos, reeducarnos. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo. Para leer a las personas que se encuentran presentes, yo quisiera hacerles algunas preguntas después de que concluyamos el tema. ¿Cómo aprendemos y cómo desaprendemos? Nosotros, cuando nacemos, todo ser humano tiene un cerebro limpio cuando nace, sin información, lo que equipararíamos con alguna máquina, tecnología, una computadora, un celular, etcétera, una memoria vacía. Vamos adquiriendo conocimiento a través del tiempo, los seres humanos. No es lo mismo que una máquina que la conectamos y le pasamos información de una a otra. No. Bendita la humanidad. Bendita la humanidad que ha dado al ser humano la capacidad de que nuestro cerebro asimile todo el conocimiento que va adquiriendo a lo largo de la vida. Longevidad. No sabemos nadie cuántos años vamos a vivir. Nadie lo sabe, nadie es adivino. Ni Miguel de Nostradamus, que era un alquimista, adivinador, y que a la fecha sus predicciones siguen siendo certeras. Nadie sabe qué tiempo tenemos de vida. Incluso alguien, un escritor italiano que hizo la Divina Comedia, Dante Alighieri, donde él plasma, cuando ya no estamos en vida, las etapas que vamos pasando dependiendo de los pecados que tenemos, hacia abajo, hacia el pecado, hacia el infierno. Nadie lo sabe, nadie. Hablamos de algún creador. Yo soy respetuoso de los credos religiosos y siempre les manejo que respeto al artículo 24 constitucional, que nos habla que todo ser humano es libre de creer, profesar la religión que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Cómo? Haciendo pechos, mutilando, haciendo invocaciones a santos o dioses. Así como tampoco me gusta tomar como referencia el libro más vendido en todo el mundo, en lenguas muertas, porque cuando alguien que tocó esta tierra, este mundo llamado Jesús, hablaba una lengua llamada arameo antiguo, es una lengua muerta, claro, y sus escritos, sus palabras, sus frases, todas eran escritas por, bueno, dicen que nuestros apóstoles,
Pero bueno, si es hablar de religión, yo no quiero tomar el 24 constitucional como pretexto para dar el tema. Solamente lo tomo como referencia para decir y para comentarles que la vida inicia desde que nacemos y que lo que aprendemos de lenguas muertas, de Jesús, de las gentes que han pasado por esta tierra, por este mundo, nos han dicho siempre que la vida debe ser respetada. Todas y todos debemos ser respetados desde que tocamos esta tierra, desde que llegamos a este mundo y tomamos el primer respiro. Yo dije a un inicio que nuestro cerebro no es una máquina, es un órgano que va aprendiendo a través del tiempo, que no somos una máquina a la cual conectemos un cable, un dispositivo, y nos pasen la información de otra máquina a nuestra máquina cerebral, y ahí ya tengamos la información total de lo que queremos saber. No, el ser humano es dotado de un conocimiento adquirido a través del tiempo a corto, mediano, largo plazo, y eso se va convirtiendo en experiencias de vida preciosas, a veces negativas, porque es la condición humana. Hoy yo hice muchas modificaciones en un programa que se llama Los Derechos del Niño. De verdad me queda mucho conflicto. Obviamente yo he manejado algunas situaciones que como persona pues tenemos todos en la vida, no muchos se casan, otros no lo hacemos. Hemos tenido una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida en la que siempre hemos dado, siempre hemos apoyado, siempre hemos actuado de manera altruista y claro, como servidores públicos, como empleados federales, siempre nos hemos entregado, siempre, sin esperar a cambio alguna felicitación, a cambio algún reconocimiento, nunca. Esa es nuestra labor en la vida, dar sin recibir nada a cambio. Contrario a la baja moral de muchas personas, como lo hemos manejado en nuestros diversos temas, que pueden checar con antelación en YouTube, porque ahí se encuentran nuestros temas de esta casa de capacitación, Centro de Protección Preventiva, donde nosotros incluso de manera altruista seguimos trabajando. Somos un grupo de abogados que les apoyamos en diversos temas cuando las personas no cuentan con capacidad económica para pagar un abogado particular. Nosotros, como abogados, lo hacemos de manera altruista, les apoyamos, les conducimos, incluso llevamos a cabo su situación jurídica legal ante una autoridad cuando sus derechos han sido vulnerados. Ese centro también está dado de alta en Pro Libertad Derechos Humanos Global de América a nivel internacional y créanme que sí tenemos apertura, apoyo de las autoridades, se nos brindan las facilidades para autoridades civiles y uniformadas para el desarrollo y desempeño de nuestras funciones. Pero el tema de hoy sobre los niños, sobre los menores de edad, que son de menos de 12 años, cuando son vulnerables, ¿a qué tiene derecho un niño, un menor de edad? No quiero envolverles, ni revolverles, ni hacer un conflicto cerebral sobre la educación que les damos, pero vamos a tocar ese punto. Yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes que se encuentran con nosotros. Tenemos unas amigas, unos amigos aquí de manera presencial, a los cuales agradecemos, que están bien atentos y que me hicieron algunas preguntas antes de iniciar el tema. Gracias a los amigos y amigas que ya se encuentran conectados vía Zoom, así como en Facebook. Agradecemos de verdad que se metan a YouTube. Están todos nuestros programas, capacitaciones grabados ahí. Les pedimos de verdad, para que sigamos creciendo, nos encontramos en todo el mundo, pero queremos crecer y crecer y crecer más. Les pedimos, ingresen a YouTube, así en directo, en concreto, ingresen a YouTube y nos den un like, un me gusta, para que Protección Preventiva siga con esos temas. Además, les adelanto, su servidor va a dar un tema al cumplir este año,
el día 20 del mes que entra, sobre portación, posesión, traslado, sanciones penales federales, así como las restricciones que podría haber cuando alguien porta, traslada, posee un arma de fuego explosiva para armada, aérea y ejército. Eso va a ser en nuestro primer año, ya lo vamos a cumplir, está muy próximo, estén bien pendientes. Perdón. Yo creo que este taller de portación, posesión, traslado, sanciones, así como lineamientos de arma de fuego, no lo vamos a dar en una hora. Yo creo que vamos a tener que cortar unos minutos y volver a iniciar para darlo en 2 horas. Obviamente ya tenemos amigos que estarán de manera presencial. Atención, expediremos algún documento de este centro para quien lo requiera. Pero bien, el tema de hoy, protección preventiva, les ofrece y les da derechos y obligaciones de los menores. Sin afán de meditar a las mamás o a los papás que no han sido no enérgicos, sino educados para poder educar a sus hijos. Muchas veces decimos, yo no quiero que me pase a mí, yo no quiero que le pase a mi hijo lo que me pasó a mí. Yo no quiero que mi hijo padezca lo que yo padecí. Yo de pequeño tuve muchas carencias. A mí de pequeño me golpeaban mucho mis papás. Bueno, vamos a ubicarnos en tiempos. En los 40, 50, 60, tanto menor como mujer eran discriminados, eran algo que no valía. ¿Cómo eran algo que no valía? Claro, quien era papá era un señor feudal en los 30s, 40s. Pero ¿cómo dices eso, capitán? Claro, el señor feudal era amo y dueño de terrenos y vidas de los que tenía a su alrededor. Y eso era su familia, parte de su propiedad. No tenían algún valor como ser humano. Benditos avances y tecnología. A través del tiempo, de los 60, 70, cuando la mujer detona con su liberación, a través de que los derechos humanos detonan en México, bueno, en todo el mundo, vamos a hablar desde el 48, y en México en 1948, 1990 y a la fecha, gracias a los avances, tecnología, conocimiento, apertura cultural, gracias a ello, ahora todo ser humano se apega a nuestra Carta Magna, Constitución Política, y hace valer su artículo primero, 11º, 16º, donde nadie puede ser restringido del derecho a transitar en vía pública, como tampoco nadie puede ser vulnerado en sus propiedades, bienes, familia, expreso orden expedido por autoridad. Nadie puede ser privado de la vida, porque es un derecho que tenemos todos. Nacemos en un país libre y soberano, donde la vida es un bien tutelado para todas y todos los que nacemos en este país. Obviamente la cultura nos va a moldear. Siempre les manejo que tenemos 3 tipos de educaciones. La de la casa, donde nos dan valores, amor, afecto, nos enseñan a ser empáticos, amorosos, cariñosos, compartidos. De ahí partimos a la educación escolar, donde aprenderemos tecnología, matemáticas, etc. Y la tercera educación, la que nos detona, la más fuerte, la educación social, nuestro grupo de amigos. Los niños son una máquina perfecta para ser excelentes profesionistas, excelentes seres humanos. Tenemos genios menores de edad con 8, 9 y 10 años que han concluido 3 carreras, 3 títulos profesionales a los 10 años. Prueba de ello que nuestro cerebro tiene capacidad para eso y más. Alguien en alguna ocasión me dijo que nuestro cerebro está medido y que solamente utilizamos la 4ª parte de él. Y yo me preguntaba, bueno, ¿existe algún aparato
La tecnología está tan avanzada que ya hay una medición. Obviamente tenemos un mapeo cerebral, donde vemos nuestra actividad cerebral perfecta o truncada, donde ya hay desviaciones, hay vacíos. Pero ya tenemos una máquina que mide la capacidad cerebral. Mentira. Y eso lo dicen algunos grupos que dicen que ellos viven con sus propias contribuciones y que solo por hoy, pero no existe un aparato ni la tecnología para cual pueda medir nuestra capacidad intelectual cerebral y mucho menos de poder desarrollarla. Pero bueno, fue un inter solamente para que nos enlacemos en este su centro, Protección Preventiva, que es la casa de todas y todos nuestros amigos, y agradezco que estén conectados. Gracias por permitirme darles algún alguna información. Yo siempre les hablo de algo de historia sobre los temas. Ok, vamos a hablar desde el 48, vamos a hablar desde que un niño nace. ¿Cuándo nace un niño? Cuando le tocó llegar a este mundo, claro. Cuando ya sale del cuerpo de alguien privilegiado, alguien que pudo dar vida. ¿Y quién? Su mamá. En la Capilla Sixtina, en Italia y en Roma, hay unos frescos de un pintor muy famoso donde se encuentra Dios sin ropa sobre una nube, con David también sin ropa y tocándose el dedo. Los estudiosos dicen que no es más que Dios pasándole el soplo de vida a David. Y eso mismo pasa, bueno, representamos esas pinturas de la Capilla Sixtina y en Roma con la humanidad, con nosotros. Y no es más que cuando la mamá da a luz, le está dando el soplo divino de vida al hijo o hija. En el momento en que él o ella abandona el cuerpo de la mamá. Es un tema bien profundo, a lo mejor yo me pongo a analizar de manera diferente, muy profundo, pero eso es cierto, es algo divino y siempre lo manejo. Mis respetos a las mujeres, mis respetos a las señoras, a las mamás, a las abuelas, mis respetos para toda la mujer. Hoy, sin tratar de tocar de manera que lastime a las señoras, a las damas, a las mujeres, vamos a tocar lo que pasa con los hijos. Que si bien es cierto que cuando el hijo nace, es vulnerable. En la etapa de crecimiento, desarrollo, es vulnerable porque siempre requiere que la mamá le dé. Empezando por su sangre, que llega a las glándulas mamarias en forma de leche, el cuerpo la procesa, pero no es más que la sangre de la mamá, y de ahí la alimenta. Cuando ese ser humano ya tiene capacidad de actuar por sí mismo, decidir por él mismo, y que cambia sus valores por alguna actitud no propia, gran dolor que se le causa a las madres, gran pena y tristeza a ellas que el hijo, habiendo nacido de un ser bueno, es todo lo contrario. Pero bien, hoy tocamos el tema de derechos y obligaciones de los hijos, de los menores. Bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva. Su servidor, con esos temas, sin tratar de hacer mella, sin tratar de tocar las fibras más sensibles del ser de la mujer, porque nosotros como hombres estamos como blindados, pero la mujer al fin y al cabo es madre y tiene los sentimientos a flor de piel. Bienvenidas, bienvenidos. Derechos y obligaciones de los niños en este su centro Protección Preventiva. Vamos a dar la información para que ingresen tenemos los teléfonos de la oficina, el 22 91 69 70 11, así como el 22 95 38 33 18 y vía Zoom en vivo en este momento el 781 318 151. Y para que puedan accesar, solamente presionan el código 1 y se conectan o enlazan en vivo. De igual manera, estamos en YouTube como Protección Preventiva. De inmediato podrán visualizar nuestro escudo dorado con un arma de fuego, unas esposas y un PR24 donde dice Protección Preventiva. Ingresen ahí
y denle para que sigamos creciendo. Ya tenemos comentarios de Canadá en francés. Bueno, en Canadá se hablan dos idiomas, el inglés británico y el francés, pero tenemos muy buenos comentarios de Egipto, Bangladesh, Cairo, India, Centro y Sudamérica. Están con nosotros nuestros amigos. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia aún en línea. Asimismo, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en este momento estamos transmitiendo en vivo. Hoy, 7 de octubre del 2022, en este su centro de protección preventiva, derechos y obligaciones de los niños, de los menores, de los infantes. ¿Quién es un niño? Iniciamos. Un niño tiene como límite 12 años de edad. De 12 años hacia abajo es un niño, es un menor de edad. De 12 años a un día antes de cumplir los 18 años, se considera en México un adolescente. Entonces quedamos en que el niño nace y hasta los 12 años será un niño, un menor de edad. De 12 a un día antes de cumplir los 18 años será un adolescente. Cumpliendo los 18 años, nuestras leyes dicen que se considera adulto y puede hacer uso de sus derechos civiles como ciudadano mexicano, por lo cual tendrá, si es varón, que sacar su cartilla militar, ir a marchar si le toca, así como tener que hacer los trámites necesarios para sacar su identificación electoral, su identificación llamada INE, que le acreditará como como ciudadano mexicano y que ha cumplido la mayoría de edad para que pueda ejercer sus derechos en este país como ciudadano mexicano. Entonces, niño menos de 12 años, adolescente de 12 a un día antes de cumplir los 18 años de edad. Bien, empezamos con el tema. Y lo que les acabo de mencionar sobre la edad de los niños. Al niño se le considera, con ese tema, con ese término, niño hasta que cumple los 12 años de edad. Y adolescente de los 12 hasta que cumple un día antes, hasta que cumple los 18 años. Ahí se considera que cuenta con la mayoría de edad para ejercer sus derechos civiles, políticos, todos sus derechos como ser humano, como parte de esta ciudadanía en México. Entonces, menos de 12, niño, de 12 antes a los 18, adolescente. Nos vamos a profundizar un poquito sobre los derechos de los niños. Y esto nos lo marca nuestra Constitución Política en el primer artículo, en el número 1. Pero también hay varios organismos internacionales, la ONU, incluso la ONU nos lo marca. Hay una iniciativa de la Convención sobre los Derechos del Niño y esta fue presentada, atención, en una asamblea en 1978 por Polonia. Atención, que pretendió que la aprobación de la Convención coincidiera con la celebración del Año Internacional del Niño, que se da en 1979. Atención, hasta antes del 79, esos derechos de los menores de edad, de los niños, estaban por los suelos. Y para prueba, podemos preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, si había algún derecho el cual ellos pudieran tomar de la mano y hacerlo valer ante las autoridades. No lo había. Los derechos de los niños eran pisoteados, eran vulnerados. Aunque también ahora hay que tomar en cuenta que el niño, muy hábil y en base a la tecnología, al estudio, a la apertura cultural, a la tecnología que tiene por medio de los medios masivos de comunicación electrónicos, se están pagando de alguna manera o forma negativa y no es válida.
Pero bien, entonces a partir de 1979, la Asamblea General pretende que la aprobación de esta convención coincidiera con la celebración del Año Internacional del Niño, que será en 1979. Sí es bueno que los niños y personas no sean lastimados y vulnerados. Dimos el tema de abuso infantil, dimos el tema de la violencia intrafamiliar, donde hay familias disfuncionales, padres o familias agresoras, que no toman en cuenta al niño o a la niña. Por el contrario, lo toman como sirviente, resulta, lo debilitan, lo golpean. Es un niño sigue, un niño muere, hace esto y lo hace. Esto ha venido a cambiar. Benditos avances, gracias a esa gran tecnología y avances que hay ahora, donde los niños cuentan con derechos. Pero esos niños que tienen derechos, todo lo tienen, pero esos niños que tienen derechos y los hacen valer, cuando ya han adquirido el conocimiento de que no pueden ser lastimados, vulnerados, demeritados. ¿Por quién? Por maestros, por personas en la calle. Pero qué curioso, también a su familia. Del 79 a la fecha, esos derechos no habían sido explotados, no habían detonado como hasta hace 10 años. Hace 10 años, en el 12, es cuando detonan estos derechos, la apertura cultural explota. Estamos en el 22, pero en el 12, hace 10 años, los niños se destapan. Los niños ya tienen y hacen valer y saben que cuentan con derechos y los hacen valer, los explotan. Hasta antes del 79, luego del 79 atrás, el niño seguía siendo un mueble más, una mesa más, una silla. ¿Cuál es la historia de los derechos de los niños? Bueno, vamos a hablar desde el 20 de noviembre de 1959. Fíjense nada más que curioso, donde la ONU declara que los derechos del niño, ahí los declara desde el 59. Y nos dice esa declaración que se debe proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores formas de explotación. Pero ¿por qué desde el 59, que era un tema visto a nivel internacional, ya que la Organización de las Naciones Unidas tenía conocimiento y en el 59 es cuando las detona y las tira a la opinión pública internacional? Dice que se debe proporcionar a los niños, a los menores, a la infancia, toda la protección jurídica contra cualquier acto, forma de explotación. Y que también se deben utilizar protocolos facultativos para aumentar los instrumentos de los derechos humanos. Sí, hemos hablado que los derechos humanos en México han explotado, detonado a partir de 1990, pero también hemos hablado que en 1969 México fue ponente en el Tratado de San José de Costa Rica en 1969, pero hasta ese tiempo los derechos humanos no funcionan en México como organismo no gubernamental de peso, como no servían, no había, no existían hasta 1990, con el doctor en Derecho, que fue director de la preparatoria Ezequiel A. Chávez en la Ciudad de México, Calzada de la Liga, que fue rector de Ciudad Universitaria, que fue procurador general de la República y que fue ombudsman. Tomó a los derechos humanos de manera nacional. En ese momento, en 1990, el doctor Carpizo Magreo dice, apoya y reafirma que los derechos humanos en México deben ser respetados para todas y todos los que vivimos aquí. Qué curioso, del 59 a la fecha no habían sido respetados hasta 90, pero realmente hasta 95 empiezan las personas, la ciudadanía, a hacer valer estos derechos, a emitir quejas, a pedir visitadores adjuntos, a pedir la intervención de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. Y qué bueno, porque ahora las autoridades incurren en tantas omisiones para la protección de un menor como de un adulto.
y es necesario pedir a una ONG o un organismo no gubernamental, a una Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional o internacional que nos apoye. Bueno, tenemos una ley, atención, una ley que protege a los menores y a los adolescentes. Vamos a ver el año. Ley 136-03 del día 22 de julio del 2003. Si gustan algunos compañeros abogados meterse para que se empapen de ella, ahí está. Es la ley 136-03 del 22 de julio de 2003 y es un código para la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes, así como de las niñas. Tiene mucha información en esta ley para que sepamos apoyar, defender y poner bajo resguardo a algún menor, algún infante cuando ha sido vulnerado por algún adulto, familia e incluso autoridad. Derechos de los niños, ley 136-03. El niño tiene derechos desde que nace, claro. El primer derecho que tiene un niño al nacer es el derecho a la vida. Y aquí nos dice la información en la cual nos estuvimos metiendo. Fue un tema un poquito engorroso porque no sabemos dónde meterle, pero el niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre y una nacionalidad. Pero, tema principal, nace y tiene derecho a la vida. No se me vayan, tenemos que actualizar eso. Es un tema que yo creo que sí me quiero tardar hasta 2 o 3 horas, porque es un tema de verdad exquisito. Yo sé que si vía Zoom se nos interrumpe un poco, pues lo actualizamos y podemos continuar con él. Entonces, sí me gustaría que me dieran unos minutos para que se actualice el sistema y podamos continuar. No me digan. Bien, continuamos con el mismo. Entonces, el niño tiene derecho desde que nace a un nombre y a una nacionalidad. Mismo tema que nos maneja nuestra Constitución Política en el artículo 1. Así como que el niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, claro, emitidos en línea directa por los papás, que son los proveedores y que son los que trabajan, ¿verdad? Así como que tenga derecho a crecer y desarrollarse con buena salud. Atención, porque también tiene derecho a una vivienda digna. Con ese fin debe proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención previa, o sea, antes que nazca, y postnatal, cuando cuentan con algún tipo de seguridad social, algún tipo de hospitalización por parte del trabajador. Pero qué curioso, muchos patrones. Quisiera hablar. Nuestro país cuenta con 32 ciudades, antes era 31 hasta que alguien dijo que el Distrito Federal pasaba a ser una ciudad más. Entonces eran Estados Unidos mexicanos con 32 ciudades. Ok, entonces, ahora con 32 ciudades, sabemos que en todo el país, en esas 32 ciudades, todo trabajador tiene derecho a seguridad social como nos lo maneja la información en nuestra Carta Magna. Pero ¿por qué algunos empleadores, algunos patrones, algunos dueños de empresa no le dan ese derecho y beneficio al trabajador? Y tiene que acudir a farmacias, a médicos que cobran simbólicamente alguna cantidad por darle atención social, atención médica. Es un tema que quiero tratar posteriormente sobre las empresas que vulneran ese derecho al trabajador. Pero bien, entonces nos habla el tema de que todo niño, antes que nazca y después que nazca, debe gozar, tanto su madre como él, de seguridad social. Ahora,
¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de los niños? Bueno, sí tienen derechos los menores, los niños, pero también cuentan con obligaciones y nos vamos a trasladar ahorita, pero vamos a desarrollarlo. Hemos dicho que los deberes es una obligación por parte que tiene el menor, pero también la otra parte debe recibir obligaciones. Tiene derechos, pero también tiene obligaciones, por lo que pues están amparados conforme a derecho, y más siendo infantes, siendo menores de edad. Todo ciudadano mexicano está amparado por nuestras leyes, y cierto, los derechos son un privilegio para las personas, así como para las empresas y estados. Ellos los tienen, ellos los poseen, pero los deberes son las obligaciones. Las obligaciones se tienen que llevar a cabo, tienen que cumplirse. Las obligaciones inician desde la casa. El menor sí tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Cuando los padres no les hacen ver ese tema, el niño, sin obligaciones, crece en desorden, crece indisciplinado. Y no quiero tocar con eso el tema de que hay que poner la mano dura, solamente ser enérgicos y hacerles ver que así como tienen derechos a ser alimentados, a tener vivienda digna, a ir a la escuela, a contar con médico, con una casa que los aloja, los protege, los acoja, también tienen obligaciones. Y vamos a ver ahorita las obligaciones que tienen en su habitación, en la casa, en el apoyo a la mamá, en la escuela, en la sociedad. Hemos hablado mucho sobre el maltrato, sobre los abusos que se cometen sobre los menores de edad. ¿Por qué se cometen abusos? Porque el menor de edad no está en condición física de enfrentarse a alguien adulto, con corpulencia, por el hecho de ser papá, tío, mamá, primo, pareja de la mamá o pareja del papá. Por ese hecho el menor pues se minimiza y no cuenta con autoridad, y mucho menos con la corpulencia física o la fuerza física para hacer frente a esa situación. Son cosas que han pasado los menores en nuestro país. El maltrato infantil se define como abusos y desatención que son objetos para los que cuentan con menos de 18 años. ¿Por qué? Porque se ven obligados a vivir en la misma casa, bajo los mismos abusos de los tíos, de los primos, de los abuelos. ¿Sí es cierto? Pero también son abusados física, psicológica, sexualmente. Una total desatención, que me quitas, te me vas al patio, te me vas a la azotea. Incluso algunos de ellos los echan a la calle, ¿no? También son objeto de explotación, mendicidad, explotación comercial, claro. Los ponen a vender, los ponen a trabajar. Y otro tipo que cause no pueden causar algún daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor. Y esto se ve en círculos familiares. En Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, Ciudad de México. Creeríamos que es donde detonan las leyes, las autoridades. Muchísimas cámaras del C5 que visualizan ilícitos, delincuentes, y no le dan apoyo a los menores. Los menores andan en la calle ofreciendo chicles en las esquinas, limpiando vehículos, parabrisas, vendiendo productos, y las autoridades lo saben. Entonces existe un gran contubernio, o es permisible que eso se dé. No es algo más que como país subdesarrollado, en vías de desarrollo, en vías de desarrollo, donde es permisible que haya mendicidad, que haya pobreza y sea palpable ante el turismo que llega a México al ver niños vendiendo productos. Pero bueno, tema de niños. ¿Cómo se clasifican los derechos más elementales que tiene el ser humano en edad de niño, de menos de 18 años, y de adolescente de menos de 18 a... No me permítanme, porque eso yo les dije que tendríamos que actualizarlo. Permítanme un segundo. Permítanme seguir con la conversación.
Un segundito, por favor, les pido un poquito, unos segundos nada más. Seguir. Un segundo, por favor, un segundo, grabación para antes de competirla, permítanme. Iniciamos nuevamente, bueno, continuamos, no iniciamos. Recording in progress. Thank you. Thanks. Por favor, un segundito. Un segundito, ya vi ahí personal conectado. No se me vayan, por favor. Estamos actualizando, conectando. Bien, un segundo, por favor. No te me vayas, Vic. Continuamos. Bienvenida. Gracias por estar siempre presente. Creo que ya estamos, ¿verdad? ¿Ya estamos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Vic? ¿Me escucho? Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Tuvimos que actualizar para continuar con el tema. Les dije que nos íbamos a tratar un poquito porque es un tema exquisito. Aunque luego se carga y es un problema para que las redes no lo acepten. Bueno, entonces, en general podemos agrupar los derechos de la infancia en 3 grupos. Atención en esos 3 grupos. 1. Derechos relativos a la protección. Los tenemos todos desde que nacemos y lo tenemos plasmados en nuestra Constitución emitida por nuestro expresidente Venustiano Carranza en 1917, en febrero 5. Pero además, el derecho a la vida, que es primordial. Desde que nacemos ya contamos con derechos así como nombre. Todos debemos tener un nombre. Ser protegido contra todo tipo de abuso, violencia o explotación por parte de familia, patrones o externos. Eso nos lo maneja nuestra Carta Magna y los derechos que tiene el menor o una persona que nace en México. Así como cuando solicitamos que se respeten los derechos de los niños, cualquier niño puede, atención en eso, presentar ante el Comité de los Derechos Humanos de los Niños de las Naciones Unidas una denuncia sobre alguna violación que haya sufrido en su persona, cosa que los niños ya lo saben. Además, una vez agotadas esas vías legales, atención a lo que puede pasar, podrán tomarse medidas para proteger a los niños. Obviamente, se tendrán que sacar de ese seno familiar donde han sido abusados para brindarles la protección que las autoridades ya tendrán destinadas para ello. Una de esas instituciones beneméritas en México, DIF. ¿Tienen derecho los niños? Definitivamente, desde que nacen, vivienda, educación, alimentos, nombre, respeto a sí mismos. Y tienen derecho a que se proteja su vida, así como su intimidad sexual. Y procurarles algún tipo de atención de salubridad, hospitalización, médicos, por parte de sus progenitores. Tienen derecho a tener una vida sana, a hacer deporte, ejercitarte, disfrutar de un ambiente sano, tranquilo. No tienen derecho a ser humillados, a sufrir discriminación solo por haber nacido mujer. Como en algunas comunidades dicen, yo quería macho para que me ayudara en el campo, pero me tocó hembra, me tocó vieja, por eso la vendo por un costal de arroz, dame una vaca, dame un burro. ¿Cómo? ¿Pero no es su hija? Sí, pero no es macho, no me sirve para el campo. Atención con los derechos de los niños. Usos y costumbres. Tomamos en cuenta que las costumbres, si se llevan consuetudinariamente, se vuelven leyes. Esto se está acabando ante tanto abuso infantil, aún en las comunidades. Pero bien, tiene derecho a que respete su honor y que se proteja la imagen. El niño
cuenta con veracidad, no por el hecho de ser niño podemos decir, dices mentiras, no es cierto. Tiene derecho a que se crea el dicho de el menor. Y precisamente las autoridades ahora cuentan con psicólogos, con personal calificado para saber si el niño dice la verdad. Y de ser así, el adulto tendrá repercusión penal. También a tener documentos llamados acta de nacimiento, donde se plasme su nombre, su nacionalidad y tener un idioma. Si nace en México, pues hablar español. Si nace en mi país, en Italia, pues tendrá que hablar italiano. Ah, no, también nace en México, perdón Dick, perdón amigos si están conectados. Eso es para romper el hielo. Buenas tardes. Rompemos el hielo de manera constante para que sigamos enlazados. Bien, tenemos derecho a la vida desde que nacemos, derecho a la prioridad, identidad, a vivir en una casa con un ambiente de armonía y ser respetados por nuestra familia. Derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado por color, por dientes, por manos, por estatura, por complexión física, derecho a vivir en unas condiciones de bienestar y de un excelente desarrollo integral en nuestra familia y en nuestra sociedad. Cosa que apenas se está viendo hace 10 años, como lo acabo de manejar. Ahora, hay obligaciones con derechos hacia los menores y definitivamente el derecho de toda persona que debe solicitar la información generada a las autoridades. Atención, y te la tiene que brindar toda información general administrada en función de las autoridades públicas, que tiene la obligación de dártela cuando lo solicites. Es algo que tú manejas mucho, que el artículo 8 constitucional. Pero en los menores, ¿qué pasa? Tendrán que hacerse acompañar de un adulto para solicitar la información y las autoridades de oficio te la tendrán que entregar. Ahora, entregarla si que la persona necesita acreditar algún interés, solamente por ser papá. Mándeme. Hay algo importante en el tema que está dando. Si un niño, un menor de 11 años es abusado en alguna de sus derechos, el niño por sí solo, sin representación. Ah, sí, claro. Vamos para allá. Ok. Sí, puede hacer. Pero también, Sí, te escucho. pero también, para la ley, a partir de que se instituye el Código Nacional de Procedimientos Penales, varía la edad en la que un ser humano deja de ser niño y se convierte en adolescente. Ah, esa edad es a los 12 años, Vic. A los 12 años deja de ser niño y de 12 a los 18, un día antes de los 18, es adolescente. Así lo consideramos en México. Pero la sanción ya compete como adulto. Cuando cumple los 18 años sí. Menos de 18 no. Seguirá siendo menor, seguirá siendo adolescente. Y ya las sanciones penales serán menores a cuando ya tienes 18 más un día. Ya serás sancionado como adulto. Sí, bien. Entonces, las obligaciones de los niños es que tienen derecho a que toda persona solicite gratuitamente información generada por... ya vimos. Que las autoridades tendrán que darte la de oficio, ¿cierto? Obligación de los niños. Yo sé que no les va a costar mucho lo que vamos a pasar, pero tienen que hacerlo. Es una obligatoriedad cuando eres miembro de la familia, miembro de la casa. Ahora vamos a pasar lo que tienen que hacer. Son compromisos del Estado sobre la identidad, la salud, la educación, protección legal, entre otros. Pero además, no todo lo que hace el Estado, los individuos menores de edad que tienen menos de 12 años, considerados como menores de edad en México, tienen responsabilidades y obligaciones. Atención, con sus padres, familia y comunidad. Pero ahorita vemos las obligaciones que tienen. Así como tienen derechos, también cuentan con obligaciones. ¿Por qué es importante que el niño tenga derechos? Porque ha sido abusado toda la vida. Siempre. Hemos hablado que en 1959 a la fecha, pero no, antes de los 60, del 59 para atrás,
y hasta los 80 siguen siendo abusados los niños. El niño debe gozar de una protección especial y disponer de oportunidades, servicios, atención por las dependencias gubernamentales de otros medios, para que se pueda desarrollar física y mentalmente sano. Ahora, que tenga buena moral espiritual, socialmente saludable, y que sea libre y que tenga dignidad y respeto como ser humano, pero cuando se violen los derechos de los menores. Atención ahora con la tecnología, el ciberacoso, que es un tema latente y fuerte en México, así como estos datos que tenemos ya conformados y que sabemos cuántos niños caen en las redes de algunos mafiosos que se conectan vía internet por la computadora. Por eso les decimos a los papás que pongan atención al horario en que sus hijos manejan los equipos. Los datos de acoso cibernético entre niños, y es alarmante en México, sí, claro. Maltrato y castigo físico personal al momento, palpable. Violencia doméstica, cuando la abuela, el tío, la tía, sin tener por qué, los lastiman, golpean, ofenden, los tomen como sirvientes. Las familias que tienen que abandonar el seno familiar y acudir a otras llamadas familias en refugio, donde cuando llegan de refugiados a otra casa, a otra familia, son humillados, vejados. Esos derechos que ahora los niños tienen pudieron haber sido un detonante para que esas familias abusivas ahorita siguieran en prisión por tanto abuso que han cometido y que cometieron, y que muchas ahorita lo siguen haciendo en varias comunidades, incluso la Ciudad de México, con tanta apertura cultural. El matrimonio infantil, nos damos cuenta que niñas de 13, 14 años, siendo niñas, siendo menores de edad, menos de 12 años, son obligadas a casarse con hombres de 28, 30, 35, 40 años, porque tienen capacidad económica y porque su cultura pues así lo exige. Pero, ¿qué pasa con la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la protección a los infantes? Pero bueno, también algo que está prohibido y algo que es una violatoria de los derechos humanos infantiles, cuando una menor de edad sale embarazada en la primaria o en la secundaria. Algo que nos está pegando mucho, bueno, yo no soy homofóbico, yo soy respetuoso de los diferentes géneros, mis respetos, pero también lo que es bien etiquetado, bien marcado, es la desigualdad de géneros, preferencias sexuales, que pues ahorita ya tienen una total apertura y las obligaciones que tiene un niño en casa. Bueno, la obligación del niño es que tiene derecho a ser alimentado, a tener una vivienda digna, a tener mascotas, pero en sus obligaciones entra que también debe apoyar en las labores de casa. Levante su plato, su vaso, la mesa y llévelo a la cocina. Y como obligación para formar un excelente ser humano, lave sus tazas. Al levantarse usted de su cama, tiéndala, acomode o arregle su ropa. Son obligaciones que deben de tener los niños. El patio, baña la mascota. Obligaciones que tiene el niño. ¿Le gusta tener gato? ¿Le gusta tener perro? Tiene que hacerse responsable. Báñelo, cuídelo. Bueno, de recoger la mesa siempre con supervisión. Siempre va bajo la supervisión del adulto. Ayudar a lavar platos, siempre supervisado por adulto. Peinarse, asearse. Hacerle ver lo que puede hacer y no puede hacer. Bueno, un tema que tendríamos que dar, yo creo, en dos partes. Obligaciones en la escuela, vamos a concluir. Algunas obligaciones como alumnos son la atención, el respeto a los maestros, a sus compañeros, conducirse con su respeto ante toda su comunidad escolar y trabajadores del colegio, cumplir asimismo con todos sus documentos, tareas, responsabilidades y trabajos, porque es una obligatoriedad del menor de edad cumplir en la escuela, no faltarle al respeto a sus profesores y a sus compañeros. ¿Cómo? Ahora, dice la Secretaría de Educación Pública,
Oye, el niño se quitó la playera. Déjalo. Se bajó el pantalón. ¿Cómo? Déjalo. De ninguna manera. Estamos creando personas nocivas a la sociedad. Debemos desde casa educarlos. Cierto, el ser humano no debe ser maltratado físicamente, pero podemos imponerle alguna restricción a que use un aparato, un juego, para que se conduzca con respeto hacia sus compañeros, hacia sus profesores, hacia la sociedad. No generemos monstruos. Atención, padres de familia. Dicen, es que a mí me golpearon de pequeño y yo no quiero que mi hijo... No es que no quieras, debes formar un buen ciudadano, no generes un futuro delincuente. Además, debe de ir al colegio y acreditar pues, con buenas calificaciones, que pasa de año, no como lo que hay ahora. Dice la Secretaría de Educación Pública, pásalos. No entendemos todavía el tema, pero ahora niños que ni siquiera cuentan con las capacidades y aptitudes para pasar de año, ya están por concluir y no saben nada. Atención, papás, pongan atención a ello. Obligación como estudiante a respetar a sus compañeros, no agredir físicamente ni verbalmente, ni compañeros ni a profesores, no ingerir bebidas alcohólicas, drogas dentro de la escuela, es muy común en secundaria. Atención, de verdad. Tiempo. Quisiéramos estar mucho más y más, son 2 horas, 3 horas con este tema, de verdad. Yo creo que lo vamos a ver en 2 partes, Lick. ¿Qué te parece? Hace falta porque está tocando temas de mucha sensibilidad en la sociedad. Yo soy respetuoso de las familias, de las personas que nos escuchan, solamente damos el tema para documentar, culturizar y concientizar. Hagamos conciencia. Es ahí donde hace falta, Sí. porque la familia es la base de la sociedad. Claro. Es ahí en donde se transmiten los valores, Definitivo. los principios, donde se forman los buenos y los malos ciudadanos. Claro. Entonces, Formamos sí, es malos sumamente ciudadanos. importante. Sí, claro. De hecho, son en los niños a la edad de 9 a 10 años donde se les enseña dentro de la escuela, en los planes y programas, por ejemplo, lo que es el peligro a las adicciones. ¿Cómo le decimos los maestros? No tomes cerveza porque te va a hacer daño al hígado, al corazón, la conducta. Pero mi papá toma mucha cerveza y no le ha hecho daño. Los papás mismos le dicen, ándale un traguito, Sí, mejor que esté aquí conmigo en la casa. sí. No, padres de familia, hay que cambiar esta situación. Hemos hablado algo, Lick, que así como aprendemos de una manera negativa, también podemos desaprender. Y si el papá tuvo una educación raquítica, mediocre, que desaprenda para darle un aprendizaje correcto y verdadero a su hijo. Dicen, no Por eso es quiero... importante. Sí. Dicen, no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Empieza por cambiar tú mismo y forma un excelente ciudadano, un buen ser humano, un buen profesionista. ¿Cierto? Totalmente. Se nos Este tema es muy importante. Hay muchas personas conectadas. lo vamos a dar en 2 partes. Lo vamos a dar en 2 partes. Protección preventiva, se les pide, se les quiere, se les adora. Fin de semana, dicen que tenemos rachas de viento de 70 kilómetros, aunque lo vemos tranquilo, pero protección preventiva siempre a la vanguardia, siempre atento a que no seamos vulnerables en nuestra persona, familia y bienes. Precaución, no sean vulnerables. Recordemos que la seguridad somos todos, les esperamos con la segunda parte de derechos y obligaciones de los niños menores. Y voy a tocar otro tema en la segunda parte. Tengan una excelente tarde, todas y todos ustedes. Marlene. Estos temas son adictivos, ¿sabe? Totalmente, ya hay preguntas, pero no puedo responderlas porque estamos dando el tema y pero tengan un excelente fin de semana. No se pongan vulnerables en charola de plata. No se descuiden por el medio móvil, por el teléfono y descuiden al menor. Atención, padres y madres, que tengan un excelente fin de semana. Protección preventiva les desea que tengan mucha tranquilidad, seguridad, que es lo que necesitamos en nuestro país y más en esa comunidad. Que tengan mucha seguridad, que salgan a la calle confiados, tranquilos, pero no se descuiden.
La seguridad somos todos y hay que colaborar un poquito. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Nos despedimos desde su Centro de Protección Preventiva. Buenas tardes a todas y a todos. Que tengan excelente tarde. Tenemos una reunión el lunes. No se les olvide. La segunda parte de derechos y obligaciones de los niños. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias por su atención.